Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a introducir el análisis en el dominio de la frecuencia. Nosotros hemos visto que en los sistemas de control el desempeño se mide por las características en el dominio del tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo, vamos a ver, voy a poner aquí el lápiz, como por ejemplo para un sistema de control el estabilizar, una estabilización puede tener estas características o puede durar más tiempo y estabilizarse, o puede ser muy rápida pero tener un sobreimpulso o cosas por el estilo. Así que a lo que nosotros nos estamos refiriendo es que efectivamente nosotros trabajamos con el dominio del tiempo para saber cuál es el desempeño. Sin embargo, como hemos visto todas estas ecuaciones, cuando tenemos el exponencial multiplicado por el coseno o por el seno o cosas por el estilo. Eh, a veces el análisis en el dominio de la frecuencia se hace bastante difícil de trabajar. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de orden superior, a pesar de que estamos trabajando con sistemas lineales cuya respuesta se puede ir sumando. De hecho, el hecho de que nosotros trabajemos en el dominio de la frecuencia, vamos a ver cómo nos va a permitir utilizar esas características de los sistemas lineales para poder determinar de manera relativamente sencilla el comportamiento de un sistema de orden superior. Entonces, en el dominio de la frecuencia, nosotros podemos trabajar con una serie de métodos gráficos que no se limitan a sistemas de orden bajo, pueden ser sistemas de cualquier orden. Y las propiedades en el dominio del tiempo van a deducirse a partir de esas propiedades en el dominio de la frecuencia, además de que, como vamos a ver, podemos medir más fácilmente sensibilidad al ruido del sistema. O sea, por ejemplo, cuál es el ancho de banda del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Recuerden que a la larga, el concepto de ancho de banda que ustedes vieron muy probablemente en circuitos de corriente alterna y que ven en comunicaciones eléctricas, tiene que ver también con cualquier tipo de sistema físico, no solamente sistemas eléctricos, sino que sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos o cualquier tipo de sistema físico va a tener estas características. Entonces, en el dominio de las frecuencias, la idea es determinar funciones de transferencia, por ejemplo, complicadas de acuerdo a la respuesta del sistema, y se utiliza por, por conveniencia y disponibilidad de herramientas, y hace referencia la respuesta de frecuencia a un estado estacionario entre una entrada senoidal. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerdan que cuando nosotros trabajamos con el lugar de las raíces, estábamos hablando de que el lugar de las raíces, casi todas las características que nos da acerca del sistema tienen que ver con características transitorias del sistema, ¿verdad? Que tienen mucha relación con el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Cuando estamos hablando de sistemas de segundo orden, y cuando estamos hablando de sistemas de orden superior, pueden ser la sumatoria del sistema de primer orden más un sistema de segundo orden, etcétera, etcétera. Y entonces cada uno de estos subsistemas se analiza el sistema de primer orden, el sistema de segundo orden y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que a nosotros nos pasa cuando nosotros trabajamos en el lugar de las raíces, por ejemplo, recuerdan el lugar de las raíces de segundo orden que nosotros hicimos para ejemplificar, que era más o menos así, que era s más 1, s más 2, y que el lugar de las raíces tenía esta forma, ¿verdad? Entonces, ese lugar de las raíces, voy a escribirlo por aquí, en ese lugar de las raíces tenía la característica de que g de s era igual a 1 entre s más 1 por s más 2. Sin embargo, cuando nosotros le agregamos, imagínense por ejemplo que nosotros queremos corregir el error de estado estacionario del sistema, y entonces le pusimos un integrador y pusimos que g de s ya no era eso, sino que era igual a 1 entre s por s más 1 por s más 2. El trabajar
y ponerle solamente un integrador genera la necesidad de que en lugar de las raíces se analice de manera completa otra vez, y el lugar de las raíces de ese caso tenía estas características. Era completamente diferente y cambió completamente. Cuando nosotros vamos a trabajar con los sistemas con BODE, con el dominio de la frecuencia, vamos a ver que agregar, quitar polos, quitar ceros, es bastante más sencillo y nos permite de manera más sencilla determinar cuáles son las características de estabilidad del sistema. Es decir, la adición de polos, de ceros, de cualquier cosa que nosotros hagamos al sistema en lazo cerrado, no va a generar una dificultad para poder determinar o para poder predecir cómo el sistema trabaja. No genera la necesidad de hacer un análisis completo. Y eso es una de las grandes ventajas del análisis en el dominio de la frecuencia. En realidad, lo que pasa en el caso de nosotros es que el dominio de la frecuencia y el análisis de que vamos a ver ahora, el dominio de la frecuencia, y el análisis utilizando en lugar de las raíces son complementarios y se utilizan usualmente en conjunto para hacer análisis de un sistema lineal. Entonces, como les dije, la idea del análisis en el dominio de la frecuencia es trabajar en el estado estacionario. Recuerden que S es igual a delta más j omega. Pero la respuesta delta siempre se va a relacionar con la parte transitoria del sistema. Se va a relacionar con la parte transitoria del sistema porque usualmente tiene que ver con la parte exponencial, ¿verdad? Con la parte exponencial de E de alfa t. Y si este delta es positivo, este E de alfa t hace que el sistema se dispare, sea inestable y por lo tanto no valga la pena hacer ningún análisis porque va a ser completamente inestable. Pero si es negativo, va a generar sistemas estables y la parte exponencial para estado estacionario ya va a tender a cero y solamente el j omega va a generar una respuesta. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con análisis en el dominio de la frecuencia, estamos hablando de análisis del estado estacionario. Y por lo tanto, estamos hablando de que la respuesta, que estamos trabajando con una entrada que va a ser senoidal, que va a tener la forma j omega. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces la entrada va a tener una magnitud r y va a tener una frecuencia omega 0. Y por lo tanto, la salida va a tener la misma forma con un valor de magnitud que va a cambiar y un valor de corrimiento de fase que va a cambiar. Aquí nosotros no estamos poniendo fase, pero podemos hacer eso sin perder la generalidad, ¿verdad? Porque nosotros decidimos cuándo es que empieza la fase. Entonces, convenientemente, vamos a decidir que la fase del sistema empieza donde empieza la fase de la entrada con la que nosotros estamos trabajando. La idea, entonces, del análisis en el dominio de la frecuencia es poder ver cómo la magnitud de la salida va a variar y cómo el corrimiento de fase va a variar de acuerdo a la entrada que nosotros estemos trabajando. Vean lo interesante de esto. Nosotros podemos predecir muchas de las características del sistema a partir de conseguir el diagrama en el dominio de la frecuencia, y el diagrama del dominio de la frecuencia puede ser obtenido de manera experimental a partir de simplemente ir metiendo entradas de diferente magnitud, por ejemplo a por el seno de 3t, después a por el seno de 5t, digamos, no sé, digamos que a es 1, ¿verdad? Y entonces aquí arriba tenemos 3 por el seno, la frecuencia se va a mantener de 3t más 50 grados. Aquí podemos tener 5 por el seno
de 3t más 0 grados. Y entonces nosotros vamos experimentalmente a poder determinar cómo la variación de la magnitud entrada-salida y cómo la variación del corrimiento de fase de entrada y salida. Entonces la ventaja de hacer el análisis en el dominio de la frecuencia es que nos permite determinar las características del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, de nuevo, cuando vamos a hacer el análisis en el régimen senoidal permanente, hacemos que S tienda a J omega, ¿verdad? Y por lo tanto, la salida va a estar en términos solamente de J omega. Aquí estamos hablando de que la salida es la multiplicación de la función de transferencia, que en este caso es T de J omega, T de S, ¿verdad? Como lo hicimos en D de J omega, multiplicado por la entrada, que es R de J omega. En este caso estamos diciendo que la entrada es R. Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Que la entrada, la salida, perdón, Y de J omega, recuerden que estamos diciendo, quiero recordar esto porque no quiero que nos perdamos. Estamos hablando de Y de S, estamos hablando de T de S como entrada y estamos hablando de R de S acá, ¿verdad? Eso es importante. Recordar que entonces, como estamos en un régimen permanente, nosotros hacemos que S sea igual a J omega. Quiero repetir esto, no importa que lo repitamos, es importante. Y entonces la salida va a tener dos características en el dominio de la frecuencia: su magnitud y su fase. Recuerden que T de J omega, la función de transferencia, y R de J omega, la entrada, en el dominio de la frecuencia se pueden ver como números complejos. Entonces, la magnitud de la salida va a ser igual a la multiplicación de la magnitud de la función de transferencia multiplicada por la magnitud de la entrada con la que trabajamos, y que el ángulo de la salida va a ser igual al ángulo de la función de transferencia sumado con el ángulo de la entrada. Eso por las características de los números complejos. Entonces, ya sabemos que la magnitud, aquí vea que dijimos esto, que la magnitud es T de J omega por R de J omega. ¿Cuál es la magnitud de R de J omega? R, ¿verdad? Porque recuerda que dijimos que R de T es R por el seno de omega 0T, ¿verdad? Dado esto. Y que entonces la magnitud de R de J omega es R, ¿verdad? Entonces aquí decimos que Y de J omega es T de J omega por R de J omega, pero R de J omega es R, lo sustituimos acá. Y el ángulo de R de J omega es 0, porque eso fue lo que nosotros asumimos. Por lo tanto, la fase de la salida va a ser la fase que genera la función de transferencia del sistema. Vuelvo a repetir esto porque no quiero que se pierdan. Recordemos que estamos hablando de que la función de transferencia es T de S, que la salida es Y de S y que la entrada acá es R de S. Ok, y entonces esto es lo que nosotros tenemos. Dado que R de T es igual a R por el seno de omega 0T. Y entonces vamos a tener una salida que la salida va a ser la magnitud de esta entrada, que es R, multiplicado por la magnitud de la función de transferencia, y el ángulo va a ser el ángulo de la función de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer el análisis en el dominio de la frecuencia? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? A nosotros nos interesa la función de transferencia, claramente. La función de transferencia, en ángulo la función de transferencia, y en magnitud, las dos cosas que nos interesan va a ser definitivamente la función de transferencia del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, la magnitud y la fase del sistema de lazos cerrados se puede utilizar para describir el comportamiento del sistema en estado estable, así como el transitorio del dominio del tiempo. Entonces,
Cuando nosotros tenemos un sistema a lazo cerrado, nosotros vamos a tener que la magnitud de este sistema, dado que estamos en el dominio de la frecuencia y que estamos sustituyendo S por J omega, va a ser la magnitud del numerador dividido entre la magnitud del denominador, que es la que tenemos acá. Y la fase va a ser la suma de lo que tenemos en el numerador restado con la fase de lo que tenemos en el denominador, ¿verdad? Típicamente lo que nosotros vamos a tener entonces son diagramas que nos van a dar la magnitud y la fase. La fase, como nosotros podemos sumar las fases directamente, ¿verdad? En números complejos, va a generarse en grados y puede generarse como la suma de cada una de las fases de cada uno de los elementos. Sin embargo, las magnitudes, como nosotros vemos acá, tienen que multiplicarse o dividirse. Así que lo que nosotros hacemos es utilizar la magnitud en decibeles y, por ejemplo, esta magnitud, en lugar de ponerlo como t de j omega, vamos a utilizar 20 por el logaritmo de t de j omega. Perdón, esto sería mayúscula. Voy a hacerlo en mayúscula porque no quiero que alguien que vea el video me corrija. Con razón. Ahora sí. 20 por el logaritmo de t de j omega. Y cuando nosotros utilizamos esto, entonces tenemos la gran ventaja de que podemos decir que esto va a ser 20 por el logaritmo de g de j omega y en lugar de dividir, decir que esto es menos 20 por el logaritmo, y aquí metemos toda esta parte de abajo que está acá, ¿verdad? Entonces, la gran ventaja cuando nosotros utilizamos los decibeles es que, al igual que la fase, que son sumas y restas, y cada vez que nosotros le agregamos cosas que suman o resten fases, es muy fácil sumar o restar, la parte de las magnitudes, cuando trabajamos en decibeles, va a ser simplemente sumar y restar cada una de las cosas que nosotros vamos a agregar, y vamos a obtener gráficos de estas características. Cuando nosotros trabajamos con gráficos de esas características, por ejemplo, aquí nosotros vemos un gráfico de un diagrama de Bode de un sistema de segundo orden. Para los sistemas de segundo orden, que ya como hemos visto son muy especiales y muy importantes en el análisis de sistemas lineales, porque a la larga los sistemas lineales son sumatoria de sistemas de primer orden y de segundo orden. ¿Recuerdan lo que les dije? Un sistema lineal es una sumatoria de un sistema de primer orden, 1 por s más 1, por ejemplo, 2 por s más 2, que estos son relativamente fáciles de analizar, más sistemas de segundo orden, 1 entre s al cuadrado más 3s más 4. Entonces, el análisis de sistemas de primer orden y segundo orden nos permite a nosotros, a partir de las características de los sistemas lineales, determinar prácticamente el comportamiento de cualquier sistema. Entonces, los sistemas de segundo orden, esa es una de las razones por las cuales son tan importantes, y aquí nosotros vemos una gráfica de un sistema de segundo orden que ahorita en la siguiente parte de la clase vamos a ver cómo se determina, pero que vamos a utilizar para ver características de sistemas, de los sistemas cuando los estamos diagramando con diagramas de Bode. Entonces, primeras características. El pico de resonancia. Nosotros llamamos pico de resonancia al máximo valor de la magnitud de la función que estamos analizando. Ese pico de resonancia va a dar una indicación de la estabilidad relativa y está ligado al sobreimpulso máximo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá como este punto de acá, que está aquí, ¿verdad? Este es el pico de resonancia. Perdón, no sé por qué no me está escribiendo con el lápiz. Ok, ahora sí. Entonces nosotros vemos que este es el pico de resonancia y esta es la magnitud del pico de resonancia, TR, que está acá. Esto es TR. Y la frecuencia de resonancia, que es omega R, acá, es la frecuencia a la que ocurre el pico de resonancia. ¿Ok? Ajá. El ancho de banda
que es muy conocido entre la gente que trabajamos con cuestiones eléctricas, ¿verdad? Ingenieros mecatrónicos, electrónicos, comunicaciones, etcétera, etcétera. Es la frecuencia a la cual la magnitud de la función de transferencia decae 70.7% de su valor. Es decir, la ganancia que nosotros teníamos en la frecuencia va a decaer, ¿verdad? Y ese decaimiento de 70.7 de su valor a omega igual 0, que es la frecuencia de corte interior, es básicamente, está diciendo que el sistema, recuerden que nosotros vamos modificando tanto el ángulo de fase como la ganancia. Estamos diciendo que la ganancia de ese sistema va a ser 70.7 veces menor que la ganancia cuando la frecuencia es igual a 0. Tenemos un decaimiento y ese decaimiento es un decaimiento de menos 3 decibeles. Entonces acá, en esta gráfica, nosotros vemos que la frecuencia igual 0, que es imposible de obtener acá, digamos es esta tendencia acá, va a ser el punto de referencia. Este es el punto de referencia, ¿verdad? No es este. Esto es importante. Este va a ser el punto de referencia. Entonces, si nosotros tiramos una línea para acá, cuando nosotros de este punto de referencia decaemos 3 decibeles, este valor de la frecuencia de acá nos va a dar el ancho de banda. Ok. Este decaimiento está dado por este punto de acá. Y la razón de corte va a ser la razón de corte va a ser la pendiente de TJ omega de la función de transferencia en frecuencias altas. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente en frecuencias altas, ya en frecuencias muy altas, hay algún momento en que los polos dejan de hacer una influencia, entonces ya frecuencias muy altas está pendiente, perdón por esa cosa de acá, no lo hice bien, esa pendiente va a tener una magnitud. Entonces, la magnitud a la que nosotros estamos cayendo acá va a ser la razón de corte. Esa razón de corte puede ser, qué sé yo, por ejemplo, 20 decibeles por década o 40 decibeles por década o cosas así por el estilo. Hay que poner aquí por década, por década. Y a eso nos referimos con la razón de corte en el caso de las gráficas de diagrama de Bode. A continuación, lo que nosotros vamos a ver es cómo los diagramas de Bode se obtienen para un sistema de segundo orden. ¿Cuál es la manera en la que nosotros obtenemos esos diagramas para los sistemas?